Hola, estamos en la tercera sesión relacionada a la capacitación humanista SCAP. Te recuerdo mi nombre, Ricardo de la Fuente, y estoy a tus órdenes en el WhatsApp 55 26 53 42 42 y en el correo electrónico personal ricardo.proyecta.scap@gmail.com. Hemos visto en las dos sesiones anteriores los diversos objetivos que se pueden tener en un curso de capacitación. Entonces, siempre, como lo podrás ver, está enfocado a los aspectos humanistas, hablando del método SCAP, de sensibilización, cognición, asimilación y práctica. Hemos revisado algunos aspectos como la planeación de la capacitación, aspectos andragógicos y los diferentes tipos de dinámicas, ejercicios y exposición teórica que manejaremos durante este día. Obviamente, hay que reforzar el ligue afectivo del participante con su trabajo y con su organización. El proceso de la capacitación contiene, ya lo habíamos revisado, un antes, un durante y un después. En el antes es preparar el curso con la planeación, elaboración de los materiales y las instalaciones, en caso de que sea presencial, o también preparando la plataforma, si esta es por ese medio. En la planeación hay tres aspectos que hay que cubrir: objetivos, temario y programa. En el durante, la impartición se maneja en tres tiempos: apertura, desarrollo y cierre. En la apertura se presentan los participantes y el instructor, se ven los objetivos, las expectativas, las reglas de operación y se detecta la línea base iniciando el rapport. En el desarrollo, este incluye el desarrollo de contenidos también con tres elementos: exposición, diálogo, discusión y demostración, que lo veremos en esta sesión. Además, hay que agregar ejercicios y las dinámicas. Finalmente, en el cierre se hace un resumen del taller, se establecen los compromisos de los participantes, pero también del instructor, y se terminan de realizar las diversas evaluaciones, que deben incluir evaluaciones sobre el desempeño, el producto, los conocimientos y la actitud. Finalmente, en el después hay que revisar el taller. En su caso, siempre se recomienda realizar un reporte, hacer una evaluación global del taller y realizar igualmente los ajustes al mismo. Recordemos que la capacitación humanista SCAP se refiere a los 4 pasos: sensibilización, cognición, asimilación y práctica, que ya hemos visto anteriormente, pero que además se repiten en forma iterativa. Y esto puede hacer que se repita durante cada sesión. SCAP no son 4 partes de la capacitación, sino esa iteración. De hecho, en línea con esto, durante la primera fase, la sensibilización, nosotros recomendamos manejar un tema de inteligencia emocional. Por ejemplo, ya hemos hablado de lo que es la asertividad. Ahora tenemos otro tema igualmente importante: la inteligencia emocional, que se da tanto a nivel intrapersonal, hacia adentro de la persona, e interpersonal, entre personas. En ambos casos hay conciencia y gestión. Autoconciencia, autogestión por un lado, conciencia social, gestión social por el otro. En la autoconciencia podemos hablar de la asertividad, pues requiere autoconocimiento emocional, autoconfianza y autoestima. Otro aspecto es que es importante que cada instructor pueda autoevaluar su temperamento, su carácter
y su personalidad. La autogestión también es muy importante. El instructor, el facilitador, se ve sometido a diversos problemas y presiones, que hay veces que hay que automotivarse y persistir frente a las decepciones. El capacitador tiene que regular el humor y la actitud. Por ejemplo, yo tengo una frase que a mí en lo particular me gusta mucho. Vale más una sonrisa fingida que una jeta auténtica. ¿Por qué? Porque si la sonrisa fingida se mantiene, llega un momento en que se vuelve natural. Hay que evitar, igualmente, que las decepciones disminuyan la capacidad de pensar, además de orientarse a resultados. En el otro aspecto, en lo interpersonal, la conciencia social nos pide ser empáticos, tener fe y esperanza en los demás, pero una fe medida. Recordemos que el comportamiento pasado predice el comportamiento futuro, aunque eventualmente este puede cambiar. Como instructor, esa es parte de tu trabajo. Hay que orientarte también al servicio. Si queremos que los demás cambien, tú oriéntate al servicio para que ellos comprendan la profundidad de este aspecto. En cuanto a gestión social, todo esto también tiene que ver con el capacitador. Tú, por tu propia actividad, influyes en los demás. Llegan a aparecer conflictos. Hay que saber manejarlos. Hay que crear lazos con los participantes y con la empresa contratante. Tú tienes que trabajar en equipo, con tu equipo interno, pero a veces también con los participantes, o por lo menos hacer que ellos trabajen en equipo. Y algo que es importante en la inteligencia emocional es tener capacidad de expresar sentimientos, emociones y de amar, pero no en el sentido romántico. Aquí nos guiamos por lo que dice Eric Fromm. Hay 4 condiciones para amar. Es el conocimiento, cuidado, respeto, responsabilidad. Cuida a quien amas, conócelo, respétalo y sé responsable por él. Así seas tú, tu empresa, tu pareja, un participante o quien sea. Hay que evitar ser cínico o ingenuo. El cinismo es muy sencillo. ¿Cuántas veces tú como instructor ves al grupo y dices, este grupo no va a ser muy participante? Eso nos lleva al cinismo. Pero también puedes pensar cuando los ves, es que todos van a participar. Eso es ser ingenuo. La realidad está en alguno de los dos, en medio de los dos lados, y tú debes hacer que las personas puedan colaborar. No lo vas a lograr con todos. Cuidado con el cinismo, pero también cuidado con la ingenuidad. Las fases de la capacitación, ya lo habíamos revisado, consisten en 3 etapas: apertura, desarrollo y cierre. Algo importante es que en la apertura se da el rapport, que es cuando haces bajar la tensión inicial que se tiene en un grupo. Recordemos que así es el ser humano. Ante situaciones novedosas hay una cierta tensión. Esa hay que bajarla. Cuando tú bajas la tensión, ya logras poner a los participantes en el marco del taller. No obstante, el encuadre no se da nada más durante la apertura. Debe darse a lo largo de todo el taller, también en la fase de desarrollo y, por supuesto, en la fase de cierre. El concepto de encuadre equivale a tener siempre a tu grupo dentro del marco que son definidos por tu taller, por los objetivos y por las metodologías que manejas. Las fases apertura, desarrollo y cierre son en consecuencia muy importantes. En la apertura se establecen objetivos y expectativas de los participantes.
Hay que presentarse tanto los participantes como los instructores y establecer una evaluación diagnóstica, así como las condiciones de operación. Lo importante es que logres el rapport que después debe pasar a ser encuadre. Por eso lo tenemos como un desarrollo de tres partes. Primero el rompehielos, romper la tensión inicial, luego establecer el rapport que baja cualquier tensión y luego el encuadre que permite que los participantes siempre estén en el aquí y el ahora. En las actividades instruccionales hay muchas situaciones que debemos considerar. Primero, las actividades enseñanza-aprendizaje tienen varios fines. Puede ser el de motivación. La S de sensibilización importa en ese sentido. La presentación de contenido, donde lo cognoscitivo es importante. El reforzamiento tiene más que ver con la práctica y las dinámicas nuevamente con la situación de reforzamiento. Todo esto siempre busca que se logren los objetivos de aprendizaje. Las técnicas didácticas son procedimientos sistematizados que permitirán desarrollar y organizar una actividad, promover el aprendizaje, la participación y la interacción entre el instructor o instructora y los participantes. Por supuesto, también implicará facilitar la organización y presentación de los contenidos temáticos para así realizar acciones concretas que lleven al contenido de los objetivos. Y vean cómo hay situaciones donde se puede jugar y esto forma parte también de las técnicas didácticas. Por ejemplo, en la fotografía de la extrema derecha, ahí tenemos uno que es maravilloso, que se llama Objetivos con globos, donde los participantes escriben con marcadores que tú les debes dar los objetivos en globos que también se los diste desinflado y entonces esto se vuelve lúdico. Las técnicas didácticas, están las técnicas instruccionales. Aquí los procedimientos se centran en ti como instructor que te permiten organizar contenidos, temas y los presentas durante la sesión de acuerdo a tus criterios, exposición, diálogo y demostración. Pero hay otras que son las técnicas grupales. Estos se centran en la acción del grupo para facilitar el aprendizaje y fomentar las relaciones humanas. Y entonces tenemos lluvia de ideas, mesa redonda, análisis de caso, play roles, role plays, perdón, dramatización y muchos otros, donde tú eres más bien testigo que protagonista. Para esto, para definir estas técnicas, tienes que considerar los objetivos de aprendizaje, el tiempo que tienes, el contenido que hay que revisar, el lugar y ambiente físico y las características de los participantes. Obviamente, también evalúa los recursos didácticos con que cuentas. Por ejemplo, el contenido. Tienes que relacionarlo con las características de los participantes. Si un grupo es muy sólido, puedes dar un contenido más avanzado. Si el grupo no es tan sólido, a lo mejor tienes que centrarte en ocasiones más en lo cognitivo que en las habilidades. De esta manera, el desarrollo de un taller se da a través de un triángulo. Por un lado está el desarrollo de contenidos, por otro los ejercicios y en un tercer lugar las dinámicas. Los contenidos se desarrollan con exposición, demostración y diálogo-debate. Los ejercicios permiten el reforzamiento y llevar a la práctica lo que enseñaste. Las dinámicas pueden ser de tipo lúdico o pueden ser también, ya lo veremos un poquito más adelante, introyectivas o proyectivas, y tienen no nada más que ver con la sensibilización, también pueden incluso que ver con lo cognitivo y de alguna manera con el reforzamiento. Hay que equilibrar en este triángulo, hay que equilibrarlo
para que los participantes se mantengan involucrados. Si le das demasiado tiempo al desarrollo de contenidos, está restando tiempo del ejercicio y entonces se vuelve muy académico. Pero también si das demasiado tiempo a las dinámicas, parece más juego que taller. Es un equilibrio entre los tres aspectos. Ya en el cierre, tenemos que ver el resumen general de los participantes, las conclusiones del grupo, la evaluación de los objetivos de aprendizaje, así como los compromisos, tanto de los participantes como de tus compromisos si es que estás inmerso en esa organización. Y lo último es que hay que promover que los participantes evalúen tu curso. El proceso de capacitación puede estar orientado a la enseñanza o al aprendizaje. Cuando el instructor es el protagonista, está orientado a la enseñanza. Cuando el participante lo es, está orientado al aprendizaje. Déjame decirte, por supuesto que debes participar de manera intensa. En ese momento tú te orientas a la enseñanza. Después debes dejarlos para que ellos se orienten al aprendizaje con los diversos ejercicios, dinámicas que se pueden manejar. Otra situación es las instalaciones. ¿Cómo vas a acomodar el mobiliario? Déjame decirte que algo interesante es que pueden incluso manejarse tipo de mesas redondas. Si tú vas a formar equipos, a lo mejor lo ideal es tener pequeñas mesas redondas de 6, entre 4 y no más de 8 lugares, 8 participantes por mesa, para que se hagan equipos de trabajo. Eso funciona muy bien. Y entonces también tenemos que pensar en el tipo de mobiliario. Si hay exposición con poca participación de la audiencia, lo cual no recomiendo, se recomiendan sillas sin paletas. Si incluye ejercicios y evaluaciones, se requiere dónde apoyar los materiales, ¿sí? Lo último es cuando hay mucha participación o equipos, se pueden manejar mesas redondas. No es imposible un doble escenario. Con frecuencia, si tienes espacio, puedes tener dos lugares. ¿Cuál es el objetivo de tener un salón dividido en dos partes? La propia movilidad tiene que ver con la S de sensibilización, que lo vas retomando. Siempre es muy agradable que te pares y cambies de un lugar donde estás en una exposición a lugares con mesas de trabajo donde puedes participar. Hay que pensar en las funciones de los recursos didácticos. Estos te permiten presentar la información de manera atractiva y variada para guiar la atención y los aprendizajes, dependiendo de lo que tengas. Usa todo recurso que tengas para darle más variedad a tu participación. Hay que facilitar la comprensión de los hechos, el análisis y síntesis de los conceptos o principios. Algo importante es que debes dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes, habilidades y conocimientos que se están desarrollando. Por eso no te quedes en lo teórico. Tenemos esa fase de asimilación en el cual al practicarlo ya estás buscando y logrando que tengan una introyección de lo que están viendo. Hay que fomentar por eso la participación de todos y ejercitar las diversas habilidades. Otras cosas también son como el uso de los role plays, que siempre son muy valiosos y permiten la variación en el taller. Piensa también cuál es tu forma de presentar, qué proyectas visualmente, cuál es tu personalidad, tu carácter, tu presencia. ¿Cómo manejas tu dicción? ¿Es clara? ¿No es lo suficiente clara? El manejo de la voz. Puedes elevar y bajar la voz, dar pausas. Hay veces que si quieres que te escuchen, puede ser importante bajar la voz.
Todo mundo quiere escuchar al que está susurrando. ¿Cuál es tu nivel de histrionismo? Y finalmente, tu estilo. Piensa que siempre la capacitación relaciónala con el actual labor que tienen los participantes. Maneja el tiempo. Acuérdate, el programa es una senda, no una celda. Si algo falta y tienes que prolongarlo, está bien, pero también conoce y ve dónde puedes abreviar el tiempo. Conoce el tiempo que promedio que tienes por lámina. Pero recuerda siempre que lo importante es que se cubran los objetivos, no que termines a tiempo. Si tienes que terminar a tiempo, no te preocupes. Tú puedes pensar que te faltó algo que ver y no hay problema. Ahora se estila tener un reloj que tú veas, pero que no puedan ver los participantes para que ellos no estén inquietos. Aquí hay una expresión que yo uso como un ejercicio, que además tiene una situación de tipo cultural. Este es un texto del Códice Matritense, que viene del Códice Madrid, y donde habla del narrador, el buen narrador y el mal narrador. Esto, por supuesto, es un aspecto a considerar desde el punto de vista cultural. Esto se puede relacionar con la cultura nacional o con las características de la mexicanidad. Te lo dejo como un ejemplo de todo lo que puedes hacer para variar tus actividades. Entramos ahora a algo importantísimo, los dominios de aprendizaje. El conocimiento se enfoca primero en lo psicomotriz, las conductas que se realizan físicas, que requieren precisión, exactitud, facilidad y economía de tiempo y esfuerzo. Lo cognitivo, las conductas en las que predominan los procesos mentales o intelectuales, ¿sí? Que van desde la memorización hasta la aplicación de criterios y elaboración de juicios que refieren de una actividad intelectual compleja. Y por último, lo afectivo. Y esto tiene que ver más con las actitudes. Entonces, son los tres niveles que son importantísimos que consideres. Estos son los dominios del aprendizaje.